Dios es bueno, ¿verdad? Amén. Le damos gracias a Dios por estar un día más en su presencia. Y qué hermoso que hoy podemos recordarle de una manera especial. No solo como ese Jesús que un día llegó a nuestras vidas, sino como aquel que realmente se entregó por nosotros. Y ese es el título que tengo hoy: la muerte no podía dominarlo. La muerte no pudo con él. Jesucristo dejó su gloria. Él vivía con nuestro Dios en los cielos, dejó su gloria, su majestuosidad, para nacer como uno de nosotros, como un hombre. Vino a esta tierra, nació como hombre, caminó entre los hombres, hizo milagros, prodigios, nos enseñó sobre su Padre, pero eso no fue suficiente. Él tenía que terminar la misión a la que había venido a la tierra. Él tenía que cumplir con todo lo que él tenía establecido. Y muchas veces vemos a un Cristo crucificado. Y yo le aseguro que esos clavos no fueron lo que sujetaron a Jesús en la cruz. Usted y yo, el amor por las almas, fue quien sujetó a Jesucristo en esa cruz. Abra conmigo el libro de Marcos, capítulo 15. Y vamos a leer en Marcos 15, desde el verso 21 hasta el 41. Marcos capítulo 15, versículo 21. ¿Lo tienen? Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esa manera, también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, ¿a sí mismo no se puede salvar? El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo:
verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Jesucristo fue como cordero sin decir nada. Le habían maltratado, le habían golpeado, lo escarnecieron, tanto física como verbalmente. Su cuerpo ya estaba quizás en lo último, pero él seguía. Tal fue, me imagino, el dolor que él tenía en su cuerpo, que tuvieron que buscar a alguien que llevara la cruz. Porque si bien fue crucificado con otros que sí merecían estar en ese lugar, él no solo era que llevaba su cruz para ser crucificado, sino que había sido golpeado, azotado, para que se cumpliera lo que estaba escrito en las Escrituras. Por nosotros, él soportó todos esos dolores. Y yo me imagino el dolor que él sentiría cuando le decían, si eres el Cristo, bájate de la cruz, porque él podía hacerlo. No hay duda de que él podía hacerlo. Por eso le dije anteriormente, no fueron los clavos los que sujetaron a Jesús en esa cruz. Fue el amor por la humanidad la que sujetó a Jesucristo en ese madero. Él no merecía estar en ese lugar, pero sin decir nada, él llegó hasta allá. No dijo, ¿por qué estoy en este lugar? Sí, leyó anteriormente el pastor Esteban que él dijo, si fuera posible que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, que sea la tuya, Padre. Hasta el último, Jesús estaba ahí. Si fuera por mí, yo me iría, pero mi Padre quiere que yo cumpla con esto. Si él no hubiera sido llevado hasta la cruz, su sacrificio de dejar su gloria para venir a esta tierra y nacer como uno de nosotros, sus milagros, sus palabras hubieran sido todas en vano. Por eso él soportó hasta el final para morir en una cruz. Y vemos que cuando el tiempo iba avanzando y él tenía a los malhechores atrás, él aún ahí estaba con su misericordia diciendo, te aseguro que si te arrepientes, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Ese amor, cuando él estaba sufriendo el dolor por la humanidad, él puede ver que a alguien que tenía al lado, que estaba a punto de perderse, tenía la oportunidad de ser salvo. Y él le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. A veces nos pasamos una vida predicando y no sabemos y decimos por qué. Dios conoce los corazones de cada uno y Él sabe cuándo esa persona va a llegar. Pero eso no nos dice que dejemos nosotros la obra inconclusa. Tenemos que predicar a ese Cristo que dejó todo en la cruz por nosotros. Amén. Y llega un momento en que él clama al Padre, Lama Sabactami, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo, Padre?
¿Por qué no te siento? ¿Por qué no estás conmigo en este momento? Te necesito ahora. Hasta ese momento, todo el tiempo que Jesucristo había estado en la tierra, yo estoy segura que cuando Dios clamaba a su Padre, Él podía sentir que Dios estaba ahí ayudándole. Pero en ese momento, en la cruz, Él se sentía solo. Él no sentía que su papá estaba con él. Ahora dígame una cosa, ¿cuántas veces usted estuvo pasando por dificultad, estuvo pasando problemas y dijo, estoy solo o estoy sola? No tengo a nadie a mi lado, no tengo quien me entienda, no tengo quien me escuche, no tengo quien me dirija la palabra en este momento. Jesucristo en ese momento estaba clamando al Padre porque Él se sentía solo. La carga de todos nosotros estaba sobre Él y se sentía que su papá, el que lo había mandado a cumplir esta misión, no estaba con Él en ese momento. Pero cumplido el tiempo en que Él clama y no escucha nada de parte de Dios, Él expira y entrega lo último que le quedaba a las manos de su Padre. Cuando Él termina y entrega su vida, aún el centurión dice, reconoce verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Nos equivocamos. Este era el verdadero Hijo de Dios. Pero ya era tarde. Él había entregado su vida por la humanidad. Por amor a nosotros, Él se entregó. Ahora, ¿realmente Jesús estaba solo? Yo les aseguro que no. Hay momentos en la vida en que Dios prefiere callar y no hablarnos. Ese era el momento en que Dios el Padre calló porque sabía que Jesús tenía que atravesar por eso. Y cuando Jesús expira, hay alguien que lo amaba a Jesús y que creía en Él, que dijo, yo voy a ir a pedir el cuerpo y voy a darle una sepultura como Él se merece. Y fue hasta las autoridades a pedir, quiero bajar el cuerpo de Jesús. Compró una sábana, dice la Biblia, para ir y retirar el cuerpo. Pero fíjense que los mismos del gobierno dijeron, ¿cómo? ¿Ya murió? Fue muy pronto, pero había una fiesta que venía. Las Pascuas estaban por ser servidas. Entonces Jesús entrega su espíritu, es bajado de la cruz, es colocado en la tumba. Y dice que el primer día de la semana fueron las mujeres. Vieron que en el último versículo dice que habían muchas mujeres mirando desde lejos porque ellas le habían acompañado a Jesús y estaban mirando. Y ellas miraron dónde le habían colocado en la tumba. Era una tumba nueva, no había nadie. Y ellas tempranito en la mañana fueron con todas las esencias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús y se encontraron con que no había un cuerpo.
Vaya conmigo a Hechos 2, 24. Hechos. Dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no pudo con Jesús. La muerte no le alcanzó, Él entregó su vida. Y cuando todos creían que nuestro Jesús estaba muerto, Él se levantó. No como Lázaro, quien había sido resucitado, no como muchos quizás que resucitan. Jesucristo no pudo ser retenido por la muerte. La muerte no pudo con Él. No pudo dominarle, porque la victoria es suya. Amén. Dios estuvo en todo momento con Él, nunca le abandonó. Estaba la decisión de Él de venir a la tierra, fue la decisión de Jesús de dar su vida por nosotros. Y fue la decisión de Jesús de vencer a la muerte para darnos vida y vida eterna a nosotros. Nosotros cargamos aún con un cuerpo que va a llegar un momento en el que va a morir. Pero en ese momento vamos a pasar a tener una vida eterna, que es la que Jesucristo le arrebató a Satanás ese día que le crucificaron. Hermano, Jesús murió por ti y por mí. La victoria es nuestra. Nada puede arrebatarte lo que Él te dio. Él venció en ese madero para que tú y yo tengamos hoy la victoria. No hay situación económica, no hay problema familiar, no hay enfermedad que pueda apartarte, porque Dios ya venció. Y aun cuando te sientas solo, aun cuando creas que Él no te está escuchando, aun cuando no puedas escuchar la voz de Dios, sepas que no estás solo, porque Él dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y el fin aún no llega. Él está contigo. No importa qué tan grande sea la cruz que estés llevando, te aseguro que la de Jesús fue mucho más grande. Yo me imagino el dolor que Él sentía de esos que le escupían, de esos que le insultaban, y Él por dentro iba, Señor, perdónalos, Señor, perdónalos, Señor, perdónalos. No hay nada que tú estés pasando que Él no lo haya pasado. Pero un día la victoria fue de nuestro Jesús. Ese Jesús que está vivo y que venció a la muerte. La muerte no pudo contra Él. Quiero que sepas que no hay nada que venga a tu vida que pueda contra ti si tú estás en Cristo. Amén. Incline su rostro, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque un día, por amor a nosotros, diste tu vida en una cruz. Moriste ahí en un madero, pero sabemos que solo ese amor que tú tienes
por cada uno de nosotros es el que te retuvo. La muerte no pudo contenerte. La muerte no pudo dominarte. Allá cuando el rey de los judíos, allí estabas tú levantándote y proclamándote en victoria. Tú aún en ese momento no te dejó, mi Cristo. Señor, danos fuerzas para que, aunque vengan cosas que nos hieran, aunque hayan enfermedades que nos toquen, estamos firmes, que sepamos que tú estás a nuestro lado, mi Cristo. Porque en este día podemos recordar que tú vives y vives para siempre. Danos fuerzas para predicar tu palabra en tiempo y fuera de tiempo, Señor, para no callarnos, para predicar tu evangelio hasta el último momento que tengamos vida, Señor. Gracias, mi Cristo. Gracias, Señor.